Bueno, yo voy a seguir hablando de lo que significa, para que todos lo podamos entender y que podamos abrir el debate al respecto, sobre las cuestiones de los valores, ¿no? Me parece que es clave que desde un medio de comunicación empecemos a hablar sobre lo que significan los valores, sobre lo que significa la ética, moral. Yo no me voy a cansar de abordar este tema. No me voy a cansar porque hay una necesidad que tengo de que todos nosotros podamos transitar sobre los carriles que hacen al bien común, que hacen a lo que significa transitar con la verdad, con la honestidad, con la coherencia, con esos valores que en algún momento nos transmitieron nuestros padres, nuestros abuelos, y que conforme pasaron los años me he dado cuenta que esos valores se han perdido, se vienen perdiendo. Y la verdad que eh, yo no quiero que se pierdan, quiero que empecemos a reflexionar para que eso no suceda, para que eso no pase, para que nos demos cuenta, para que abramos la cabeza, para que pensemos, ¿sí? Que lo mejor que puede tener una persona es la palabra, los valores, ¿no? En ese sentido voy a seguir hablando, siempre. Cuando una persona se manda una macana, lo primero que tiene que hacer es reconocerla, pedir perdón y luego iniciar el camino de la reparación, ¿no? Pasa esto en todos los estadios de la vida. Un tachero que funde el motor del taxi puede que no haya hecho los controles pertinentes. Un vendedor viajante que no vendió lo suficiente puede que ni siquiera comenzó la recorrida. Un contribuyente que paga de más puede que haya tenido una contadora ineficiente. Un repositor que tumbó la pila puede que haya estado más pendiente de su celular que en la tarea asignada. En fin, para cada ejemplo de la vida, lo que sigue es ver cómo se originó el eventual accidente o analizar la película completa para determinar los daños materiales que se ocasionan por la ineficiencia. A partir de allí, hay culpables e inocentes, ¿no? Como en todo orden de la vida es así, no hay secretos al respecto. Porque no puede, por ejemplo, el dueño del taxi hacerse cargo de una tarea que le asignó el chofer. Si le dijo el chofer al momento de contratarlo, mire, usted tiene que hacer controlar el aceite y no lo lleva adelante, lo puedo perdonar una, dos, tres veces, ya la cuarta le diré, mirá, ¿cómo seguimos, no? La dueña de una empresa tiene que buscar las razones por las cuales no se vendió en un determinado periodo, y si tuvo vendedor bastante vago, no debe hacerse cargo, ¿no? La persona que paga de más no puede seguir haciéndolo, al contrario, le debe pedir explicaciones a quien le lleva las cuentas, la contadora, y si esas explicaciones no las encuentra o solo encuentra excusas, ahí tomar la decisión de seguir con esa contadora o de cambiarla. Lo mismo aplica para ese repositor desprevenido que por mirar videitos o por responderle un mensajito a vaya a saber quién, dejó de lado su tarea, que encima por eso le pagan. En fin, así con todo. Estos ejemplos, que son muy sonsos, que son muy cotidianos, bien podrían aplicar a las macanas que cometen nuestros dirigentes políticos. La gran diferencia es que en todo lo anterior, una de las partes paga y se hace responsable. En lo que refiere a la política, hemos visto que las macanas siempre las pagan los mismos. Los contribuyentes, nosotros, vos, yo. Y ahí está la clave. Esa clave que todos tenemos que entender. Porque para que haya justicia social, esa que te venden todo el tiempo, fundamentalmente en épocas de elecciones, para que haya esa justicia social debemos partir sobre la misma línea de largada. Si el repositor se mandó una macana y perjudicó al supermercado, tiene que hacerse responsable. Si la contadora le hizo pagar de más a su cliente, debe hacerse responsable.
Si un dirigente político se mandó una macana, debe contemplarse el principio de igualdad ante la ley. No hay mucho secreto al respecto, ¿no? Esto es hacerse responsable de lo que hizo, y después depende de la gravedad de la infracción, como en todos los órdenes de la vida, tendrá que dejar su cargo o el empleo eventual de ese repositor, etcétera, etcétera, etcétera. Es una cuestión de ética y moral aplicada a todas las cuestiones del día a día, ¿no? No es lo mismo el repositor desprevenido que el que está con todas las luces. No es lo mismo el empleado de taxi que cuida su fuente laboral que aquel que solo llega y le da arranque al auto y se echa una siesta debajo de algún árbol tupido. Del mismo modo, no es lo mismo aquel dirigente que hace macanas y justifica que aquella persona ejemplar que se levanta para hacer el trabajo que le corresponde. Porque yo no veo a grupos de repositores parados frente a la puerta de la gerencia pidiendo que a ese compañero desprevenido se lo exculpe. Al contrario, vemos que incluso le dicen a ese desprevenido, che, la verdad que en esta te la mandaste. Y tampoco vemos decir, la culpa es del otro supermercado. La culpa es del otro repositor de supermercado, por eso, como es de mi supermercado, hace macanas y el otro, yo tiré una pila, el otro tira 2 pilas. No veo al colectivo de viajantes con carteles diciendo a la dueña de la empresa que es injusta incluso echarle la culpa a la competencia. Al contrario, en la intimidad le dicen, che, si no vendiste con todas las condiciones que te da la empresa, la culpa es tuya. La culpa es tuya por no viajar, por no generar los contactos para vender, por no tener astucia. Este viajante que no vendió, no le echa la culpa al otro viajante de otra empresa. Bueno, pero llegó primero el otro viajante. Ah, no, pero lo que pasa es que justo ese día llovía y entonces, como no tenía paraguas, el otro viajante de la otra empresa sí llegó primero y vendió. No, tiene que hacer un estudio, tiene que generar las condiciones para vender. La sana competencia. Sin embargo, en política vemos que los compañeros bancan a los suyos, siempre con una mirada hacia el afuera y buscando sonar sus macanas con errores ajenos. Y así funciona la vida. El que hace admite, paga y promete no volver a hacerlo. No mira para otro lado para sacarse la culpabilidad. Yo no estoy viendo, ¿no?, a un repositor que le echa la culpa al otro repositor de otro supermercado, al viajante que le echa la culpa al otro viajante de otra empresa, a la contadora que le echa la culpa al otro contador. Yo no veo, ¿no?, al tachero que le echa la culpa al otro tachero, porque como el otro no lo hace, yo tampoco. O el otro es peor, el otro no solo que te fundió el auto, sino que te lo chocó. Bueno, pero fíjate que el otro te lo chocó, te dice. Y es interesante ver cómo en política esto no sucede, ¿no? Y así se consagra la impunidad. Acá te pueden endeudar a 100 años. Imagínense ustedes el contador, que lo voy a llamar Mauricio, el contador Mauricio, Mauricio, contador de una empresa, sacando un gran crédito, el crédito más grande de esa empresa, y peor aún, no sabiendo cómo explicar qué hizo con ese dinero, ¿no? Y cuando los CEOs de esa empresa le preguntan a Mauricio, el contador de esa empresa, Mauricio dice, no, lo que pasa es que la contadora anterior de nombre Cris, dejó deudas y yo las tengo que pagar, dice Mauri. Bueno, macanudo, dicen los dueños de la empresa. ¿Qué deudas? ¿Me las mostrás? Y ahí hace como que se enoja. Usted no cree en mí, renuncio, le dice. Imaginen a la vendedora de un laboratorio, de nombre Lilita, que dice abiertamente que la competencia vende veneno. Eso en la jerga es jugar sucio. Lo que tiene que hacer Lilita es ir a la justicia y denunciar con pruebas.
Luego la justicia sabrá qué hacer para que esos productos no salgan a la venta. Y si ve alguna cosa rara en la justicia, sí, dar a conocer al mercado. Pero ella no puede decir, la vendedora Lilita, con gran irresponsabilidad, mire que a sus clientes, mire que si le compras a la competencia es veneno. ¿Y cómo sabe Lilita que es veneno? Y no sé, es veneno. Estos ejemplos muestran la inmoralidad que hay en muchos planos de la política. Algo nos pasó, ¿no? El nivel de tolerancia del ciudadano argentino es notable. Sin embargo, lo que más me preocupa son aquellos y aquellas que bancan esas inmoralidades. Personas que no hicieron nada, que ven como los suyos hacen macanas, pero se inmolan y aplauden por el solo hecho de bancar al espacio. Y eso que hacen esas personas que bancan, terminan siendo inmorales también, terminan siendo de la misma condición. Porque en una empresa, si mi compañero roba y me quiere arrastrar, si aquí alguien me quiere arrastrar de ese robo, yo le voy a decir, momentito, en esta no te acompaño. No voy a decir, porque LT9, porque Aire Santa Fe, porque aquel, porque allá. No, hágase cargo usted es un delincuente, a mí no me arrastre. Pero hay algo mucho más que me preocupa de todo esto, y es usted que está escuchando. Todos, la sociedad, la ciudadanía. Vos que te comportás de manera ejemplar, no solamente en lo que haces en tu trabajo, sea cual sea, sino con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros. Sin embargo, te arrastraron a esta grieta que no sirve para nada. Y sin querer te convertiste en ellos, en inmoral. Porque no hay peor cosa que no hacerse cargo de las cosas malas que hizo ese espacio, y fundamentalmente de lo que hizo cada persona. Y en esa lógica anda nuestro querido país, entre los morales y los inmorales. La pregunta es, o mejor dicho, usted decide qué quiere hacer.